El alba despuntaba tímidamente sobre la ciudad de Santiago, tiñendo las calles de un gris perlado que apenas dejaba entrever los contornos de la majestuosa catedral. La neblina, densa como un manto de lana viejo, ascendía desde el suelo empedrado abrazando las torres y sus gárgolas. Figuras inmóviles que parecían estar al acecho de cualquier secreto que osara cruzar sus dominios. A los pies del imponente edificio, un muchacho pelirrojo, cuya cabellera ardía como una llamarada en contraste con la pálida luz de la mañana, observaba en silencio. Se llamaba Martín y tenía apenas 15 años, pero sus ojos, de un verde intenso, como esmeraldas ocultas en el lodo, guardaban una mirada que parecía haber vivido más vidas de las que le correspondían. Había algo inusual en Martín, algo que los vecinos del burgo murmuraban a media voz. Desde su nacimiento, las campanas de la catedral habían sonado solas en 3 ocasiones, todas en noches sin viento ni celebraciones. El chico está marcado, decían algunos, mientras otros evitaban siquiera mirarlo cuando pasaba. Martín no conocía a sus padres, y su existencia siempre había estado ligada a las sombras de la catedral. Los monjes le habían acogido cuando aún era un bebé, pero la vida, entre las piedras frías y los murmullos de los clérigos, no era fácil. Él no se quejaba, había aprendido a caminar entre las grietas del silencio, a escuchar lo que otros no percibían y a observar lo que nadie se atrevía a mirar. Esa mañana, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a acariciar las gárgolas, Martín notó algo extraño en la catedral. Una de las ventanas de la galería estaba abierta. Las ventanas de ese nivel nunca se abrían. Los monjes eran estrictos con sus reglas y las alturas del templo solo se utilizaban en las grandes festividades. Pero allí estaba una pequeña rendija por donde escapaba una brizna de aire helado que le erizó la piel. Sin dudarlo, Martín decidió investigar. Su corazón latía con fuerza, como si un tambor invisible marcara el ritmo de sus pasos. Entró en la catedral con la destreza de un gato callejero, esquivando a los pocos fieles que murmuraban oraciones en las capillas laterales. El interior del templo era un laberinto de sombra y luz, donde las vidrieras proyectaban colores que danzaban como espíritus sobre los pilares. Las escaleras que llevaban al corredor eran estrechas y empinadas, hechas de piedra desgastada por siglos de pisadas. Martín subió con cuidado, sus manos rozando las paredes húmedas. Al llegar al nivel superior, el aire era más frío, y un olor a cera y humedad impregnaba el ambiente. De repente escuchó un sonido, un susurro apenas audible, como el roce de una túnica arrastrándose sobre el suelo. Martín se detuvo en seco, conteniendo la respiración. «¿Quién anda ahí?», pensó, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Avanzó unos pasos más y llegó hasta la ventana abierta. Desde allí la vista era sobrecogedora. Toda la nave central de la catedral se extendía bajo él, como un océano de mármol y luz tamizada. Sobre el alféizar de la ventana, Martín encontró algo que le heló la sangre. Un medallón de oro con un sello extraño, una figura que no reconoció. La joya parecía brillar con luz propia, como si contuviera un fragmento de sol atrapado en su interior. La tomó entre sus dedos y al hacerlo sintió un leve temblor en el suelo, como si las piedras de la catedral despertaran de un sueño profundo. De pronto una voz resonó detrás de él, grave y pausada, como cargada de una autoridad que le hizo estremecerse. «No deberías de estar aquí, Martín». El muchacho se giró rápidamente y vio a un hombre alto, envuelto en una capa negra que parecía absorber la luz. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como carbones encendidos. «¿Quién eres?», preguntó Martín, esforzándose por mantener la voz firme. «Un guardián de lo que nunca debió ser encontrado», respondió el hombre, señalando al medallón que Martín aún sostenía. Martín retrocedió un paso, pero el desconocido levantó una mano, deteniéndolo con un gesto.
Ese medallón pertenece a los tiempos oscuros, cuando las almas eran pesadas como el plomo y las estrellas temían mirar a la tierra. Debes devolverlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, insistió Martín, sintiendo como la curiosidad le ardía en el pecho. El hombre no respondió. En cambio, alzó la cabeza hacia las gárgolas que vigilaban desde las alturas, como si esperara que ellas hablaran en su lugar. Una corriente de aire helado recorrió la galería, y Martín sintió que el peso del medallón en su mano aumentaba, como si la joya estuviera viva y luchara por liberarse. «Escucha, muchacho», dijo finalmente el extraño, acercándose un paso más. «Hay fuerzas en este mundo que no entiendes, secretos que las piedras de esta catedral han guardado durante siglos. Si ese medallón cae en las manos equivocadas, el eco de su poder podría destruir todo lo que conoces». Martín quiso replicar, pero en ese momento el hombre desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando tras de sí un silencio pesado y opresivo. El joven se quedó allí, mirando el medallón y sintiendo cómo su vida, hasta entonces sencilla y predecible, había cambiado para siempre. Cuando finalmente descendió de las alturas, la catedral parecía más oscura, más fría, como si las mismas paredes estuvieran conspirando para guardar aquel nuevo secreto. Al salir al exterior, Martín se dio cuenta de que ya no era un simple muchacho sin familia ni historia. Ahora era el portador de un misterio que podía sacudir los cimientos de la fe y el poder. El viento agitó su cabello rojizo y por un instante pareció que la catedral suspiraba, como si las piedras hubieran liberado un suspiro retenido durante siglos. Martín apretó el medallón en su puño y con la determinación ardiendo en su pecho supo que no había marcha atrás. El destino, aquel monstruo invisible que devoraba el tiempo, ya había puesto su mirada sobre él.